Muy buenos días, jóvenes. En este caso hablaremos sobre la adición de números racionales. Recordemos que los elementos que intervienen en esta operación se llaman sumandos, que son los números que se van a sumar, y suma o total, que es el resultado de la operación. En el caso de las fracciones debemos tener en cuenta dos casos posibles. El primer caso es si los denominadores son iguales. La regla nos dice que debemos colocar igual el denominador común y simplemente sumar los numeradores. Es decir, la suma de A sobre B y C sobre B es igual a A más C sobre B. Por ejemplo, si tenemos que sumar menos 7 octavos más 3 octavos, simplemente colocamos el denominador 8 y hacemos la suma de menos 7 más 3. Recuerde que en la suma debemos tener en cuenta las reglas de los signos, en la suma y en cualquier operación. En este caso los signos son distintos, por lo tanto lo que hay que hacer es restar el mayor valor numérico, que es 7, menos el menor, que es 3. 7 menos 3 es 4 y a continuación debemos colocar el signo del sumando de mayor valor numérico, con lo que obtenemos menos 4 octavos. A continuación debemos simplificar la fracción. El 4 o el menos 4 y el 8 tienen como divisores comunes al 2 y al 4. Para terminar más rápido, dividimos entre 4, que es el mayor divisor común. Si no, hubiésemos tenido que dividir repetidas veces, primero entre 2 y luego de nuevo entre 2. Al dividir menos 4 entre 4, obtenemos menos 1 y 8 entre 4 es 2. Por lo tanto, la suma es menos 1 medio. Siempre debemos dar nuestra respuesta de manera simplificada. Supongamos ahora que los denominadores son distintos. Dice la regla A sobre B más C sobre D es igual a A por D sobre B por D más B por C sobre B por D. Es decir, que primero lo que tenemos que hacer es buscar dos fracciones que sean equivalentes a las originales. Y fíjese, tienen el mismo denominador. Fracciones equivalentes con el mismo denominador. Por lo tanto, después de eso, lo único que hay que hacer es sumar los numeradores y copiar igual el denominador común, el mismo caso anterior. Observe que para obtener estas fracciones equivalentes, lo que se hizo fue, para el denominador, multiplicar los denominadores entre sí, b por d, y para obtener los numeradores, tomar los productos cruzados de las fracciones, es decir, el numerador de la primera por el denominador de la segunda. Eso nos da el numerador de la primera fracción. Copiamos el signo de suma y a continuación multiplicamos el denominador de la primera por el numerador de la segunda. A eso se le llama los productos cruzados. En lo adelante, en los ejemplos, vamos a omitir este paso porque entiendo que se puede pasar bastante fácil de manera directa desde aquí hasta allá sin ninguna complicación. El producto de los denominadores y para los numeradores A por D en el primero más B por C en el segundo. Por ejemplo, para sumar menos 2 novenos más 5 sextos, primero tomamos el producto de los denominadores, en este caso 9 por 6, y luego los productos cruzados. Menos 2 por 6 para el primer numerador, el signo de suma, y a continuación 9 por 5. Hacemos la multiplicación, las multiplicaciones presentadas aquí, menos 2 por 6, 9 por 5, y por supuesto no nos olvidamos de copiar el signo de suma, y en el denominador 9 por 6. A continuación la suma de los numeradores, teniendo en cuenta los signos. Menos 12 más 45 es 33, y el denominador 54. Como la fracción no está simplificada, procedemos a simplificarla. Ambos tienen tercera, 33 entre 3 es 11 y 54 entre 3 es 18.
y esta es la suma en la forma ya simplificada. Siempre debemos dar nuestra respuesta en la forma más simple. Veamos este otro ejemplo. La suma de menos 2 quintos más menos 1 6 séptimos. La diferencia con el ejemplo anterior es que ahora hay un número mixto. Siempre que en una operación le aparezca algún número mixto, alguna operación con fracciones, lo primero que se debe hacer es convertirlo en fracción. Menos 2 quintos lo copiamos igual, copiamos también el signo de suma y a continuación la fracción impropia equivalente al número mixto dado. Recuerde que para obtener esa fracción lo que hacemos es multiplicar el entero por el denominador, al resultado le sumamos el numerador y eso nos da el numerador de la fracción buscada. El denominador lo copiamos igual, es decir, 1 por 7 es 7 y 7 más 6, 13. Copiamos el signo, entonces menos 13 y copiamos igual también el denominador. Ya aquí tenemos una suma de fracciones igual a la del ejemplo anterior. El producto de los denominadores 5 por 7 y los productos cruzados menos 2 por 7. Copio el signo de suma y a continuación 5 por menos 13. Algunos se confunden con el signo de las fracciones. Es bueno aclarar que el signo se asocia siempre con el numerador, es decir, este 5 no es negativo. Como el signo aparece delante de la rayita, significa que lo que resulte de ese cociente es un número negativo. No significa que usted tiene ahí un numerador negativo y un denominador negativo. De ser así, entonces el cociente sería positivo porque habría un signo menos aquí y un signo menos allá. Y como son dos signos iguales, entonces el cociente hubiese sido positivo, pero no es así. El signo se asocia con el numerador de la fracción. A continuación efectuamos esos productos, obteniendo menos 14 más menos 65 y en el denominador 5 por 7. A continuación multiplicamos, no sé por qué no puse ahí el resultado de 5 por 7 de una vez, pero que ahí está más adelante. A continuación hacemos la suma de los numeradores. Fíjese que ahora los signos son iguales y por lo tanto lo que tenemos que hacer es sumar los valores absolutos, 14 más 65, lo que nos da 79, y copiar el signo negativo, el denominador 35. A continuación, como la fracción es impropia, preferimos escribirla como un número mixto. Menos 79, 79 dividido entre 35 es 2. Y por supuesto debemos copiar el signo. Y el residuo en esa división es 9. Denominador 35. Para sumar fracciones con denominadores distintos, también se puede usar como denominador común el mínimo común múltiplo de dichos denominadores, es decir, el número más pequeño que sea divisible entre cada uno de los denominadores dados. Y la regla nos dice, bueno, en este caso, tome el mínimo común múltiplo, divídalo entre el denominador de la primera fracción y el resultado multiplíquelo por su numerador. Copie el signo de suma y luego haga lo mismo con la segunda fracción. Divida el mínimo común múltiplo entre el denominador, fíjese, D es el denominador de la segunda fracción, y el resultado multiplíquelo por el numerador. Con eso obtendrá dos fracciones equivalentes a las originales y que tendrán el mismo denominador. Este procedimiento usted lo puede aplicar si hay una suma de dos fracciones o de 3, 4, 5, de la cantidad de fracciones que sea, y terminaría de manera más rápida que si aplica el primer procedimiento. En especial, repito, si hay más de dos fracciones involucradas. De todos modos, ambos procedimientos son correctos y usted puede usar el que prefiera. Veamos el ejemplo. Para el mismo
La misma suma del ejemplo anterior, menos 2 novenos más 5 sextos. Si ahora usamos el mínimo común múltiplo como denominador común, el procedimiento sería el siguiente. Pero antes, fíjese, en esta tablita tenemos el procedimiento que nos enseñaron allá en la escuela básica para encontrar el mínimo común múltiplo de dos números. Esta es una tabla de divisiones sucesivas. Copiamos los números a los cuales le vamos a buscar el mínimo común múltiplo. En este ladito el signo de división. Y en esta columna siempre vamos a colocar números primos, los números entre los cuales vayamos dividiendo a los números dados. Recuerde que un número es primo si sus únicos divisores son 1 y el mismo. El número primo más pequeño es el 2. Los siguientes son 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, etc. Número de ese tipo debe haber aquí. Si alguno de los números dados es divisible entre 2, entonces copiamos aquí el 2 y procedemos a dividirlo entre 2. Si alguno no es divisible entre 2, simplemente lo vamos a copiar igual. Si de estos resultados alguno fuese divisible otra vez entre 2, tendríamos que colocar de nuevo el 2 y seguir dividiendo entre él. Como no es así, procedemos a dividir entre 3. Porque hay uno de esos números, o al menos uno de esos números que es divisible entre 3. En este caso, ambos lo son. Dividimos 3 entre 3 y nos da 1, 9 entre 3 y nos da 3. A continuación, como uno de ellos es divisible de nuevo entre 3, volvemos a dividir entre ese número. Aquí ya no se puede, por lo tanto solo bajamos ese 1 y al dividir 3 entre 3 obtenemos 1 como resultado. Cuando todo lo que hay en esta fila sea 1, entonces habremos terminado el proceso y el mínimo común múltiplo será el producto de los divisores comunes que usamos. En este caso, el mínimo común múltiplo de 6 y 9 es 2 por 3 por 3, es decir, 18. Por eso usamos el 18, dividimos entre el primer denominador y el resultado lo multiplicamos por el numerador. 18 entre 9 y el resultado por menos 2. Copiamos el signo de suma, 18 entre 6 y el resultado lo multiplicamos por 5. Y aquí están los resultados. 18 entre 9 es 2, entonces 2 por menos 2. 18 entre 9 es 3, entonces 3 por 5. Y el denominador 18. Efectuamos la multiplicación y al final hacemos la suma algebraica de esos números. Si hay más de dos fracciones, entonces colocamos el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Aquí está el procedimiento que utilizamos para determinarlo. Y a continuación procedemos a efectuar la operación de sumar. Como hay un número mixto, empezamos por convertirlo en fracción, copiamos lo demás igual. Para que el entero se vea como fracción, simplemente le ponemos un 1. Y pues aquí tenemos ya el mínimo común múltiplo, 24. Procedemos a dividir entre cada denominador y multiplicar el resultado por el numerador correspondiente. 24 entre 8 es 3, entonces 3 por 11, 33. 24 entre 6 es 4, entonces 4 por menos 5. Y así lo hacemos con cada una de las fracciones restantes. Finalmente, solo tenemos que hacer la suma de los numeradores. Usted los va sumando de 2 en 2 en el orden que aparecen, o si quiere, puede sumar por un lado los positivos, por un lado los negativos, y luego hacer la resta de ellos. La fracción resultante es impropia y por eso preferimos convertirla en un número mixto. Y aquí tenemos el resultado final, un entero, 23 sobre 24. Es todo por ahora, nos vemos en un próximo video.